Tenebrosos, bienvenidos sean ustedes a este canal. Les saluda su amigo Mark y les vamos a contar algunas historias paranormales sucedidas a personas como tú y como yo. Así que ponte cómodo y apaga la luz. Nosotros somos historias tenebrosas. Yo considero que mi familia es algo normal. No son de esas personas que creen en lo paranormal o algo así. Así que esto es algo inusual. Esta historia le pasó a mi tío. Él es una persona muy estricta y es una persona a la cual no le gustan las mentiras. Se ha caracterizado por ser un hombre recto. Así que yo no creo que esa historia sea mentira. Mi mamá me cuenta que cuando vivían en México, ellos vivían en una casa pequeña. Algo normal en aquel entonces. Mi tío, el cual debió haber tenido en aquella época unos 17 o 18 años, se hizo un pequeño cuarto provisional en la parte de afuera de la casa. Una noche cuenta que estaba haciendo un trabajo de la escuela en su cuarto, sobre un escritorio en la parte de más al fondo de su habitación. Como el cuarto solo tenía un foco que estaba ubicado en el escritorio, pero ya para las 10 o 11 de la noche, todo el cuarto ya estaba oscuro, a excepción de su escritorio. Él ya estaba cansado y apenas se mantenía despierto, pero de repente sintió algo en su hombro y al voltear miró una mano peluda, muy grande. Él se levantó rápido de la silla y al voltear solo vio cómo la mano se metía debajo de su cama. Inmediatamente revisó para ver si era alguna de sus hermanas, pero no encontró a nadie. Al final, mi tío cuenta que al día siguiente les preguntó a sus hermanas si ellas fueron o si de casualidad vieron algo, pero le dijeron que no. Él aún se pregunta qué fue lo que vio esa noche. Hola a todos. Les cuento una anécdota de uno de los muchos sucesos raros que pasaban en la casa de mi abuela. Mi abuela ya falleció. Ella tenía casi toda su vida viviendo en la misma casa, en una calle donde detrás del patio ya solo quedaba un terreno baldío y un pequeño cerro. Mi abuela era muy religiosa, católica. Cada Día de Muertos, ella ponía una cruz con veladoras en el patio, según ella, para que las ánimas, olvidadas o perdidas, encontraran luz en su camino. A mí y a mis primos, que en ese tiempo teníamos alrededor de 8 o 10 años, nos gustaba mirar por la ventana las veladoras, ya que éstas se quedaban encendidas hasta que se consumían por completo. Lo raro de todo esto es que podía llover y aún así no se apagaban. Podías ver a contraluz sombras en la barda que alusaban las veladoras. Cuando mi abuela hacía eso, por las noches, yo no podía dormir bien. Siempre soñaba que caminaba en un lugar lleno de gente donde apenas se podía pasar y despertaba súper cansado. Al cabo de un tiempo, un tío regañó a mi abuela y le pidió que dejara de hacer eso, porque según él, eso era brujería. Mi abuela lo dejó de hacer, pero las cosas raras no dejaron de suceder. Debo mencionar que en esa casa también se quitó la vida a mi abuelo. Así que quizá mi abuela entregó a mi abuelo, o realmente lo que ella hacía era brujería. Hola, soy nueva en esto, pero quería contarles esa historia que me pasó hace bastante tiempo. Una noche me desperté con fuertes pasos provenientes del techo de mi casa, pasos que poco a poco se acercaron a la puerta, que conducía a las escaleras, y una vez que estuvieron en el último escalón, corrieron hacia mi habitación. Cuando esa cosa llegó, empezó a forzar la puerta para que esa se abriera, y después de un rato escuché que se iba al comedor y después al baño, solo para regresar a forzar la puerta. Eso pasó 3 veces
Recuerdo que me armé de valor para intentar ver algo, pero en cuanto abrí la puerta, esa cosa salió del baño corriendo. Y yo inmediatamente intenté dar unos pasos atrás y escuché cómo golpeaba fuertemente la puerta y forzaban la chapa una vez más. Inmediatamente tomé el teléfono y empecé a grabar, y esa cosa rápidamente paró y se fue. Escuché sus lentos y pesados pasos yendo a las escaleras, mas nunca se fue. Era como si esa cosa me esperara. Después de eso empecé a tener varias pesadillas y luego hubo un poco de paz. Hace poco, la semana pasada, mi padre me dijo que había escuchado pasos en las escaleras y esa misma noche las pesadillas volvieron. Cada que salgo de mi cuarto en la noche, siento que eso me observa desde una de las escaleras de arriba, donde no hay nada. Pero cuando era pequeña, llegué a ver un ente en ese mismo lugar. Sea lo que sea, me quiere hacer daño. Y lo sé, por la vibra pesada que siento. Pero ¿saben qué es lo peor? Mi familia no recuerda que les haya dicho eso. Y el teléfono en el que se encontraba el video empezó a fallar, hasta no prender. Hola, historias tenebrosas. Quiero contarte una historia que me sucedió. Una noche yo estaba con mi amigo en su casa. La cosa es que estábamos haciendo una fiesta de pijamas, mientras el tiempo pasaba con normalidad. Cada vez se hizo más tarde. Cabe recalcar que la zona en la que vivía mi amigo era bastante tranquila. En esa zona se acostumbra a que todas las casas apaguen sus luces. Yo había visto en ese momento la hora y eran la 1:48 de la madrugada. Recuerdo que un silencio dominaba toda la cuadra. De pronto, empezamos a escuchar ruidos en la calle, lo cual era muy extraño, ya que, como dije, todo estaba oscuro y tranquilo. Recuerdo ese maldito momento en el que alguien tocó la puerta de la casa de mi amigo de una forma muy brusca. Parecía como si la persona que tocaba estaba enojada o molesta. De inmediato la familia de mi amigo se despertó y fuimos a ver lo que pasaba. Al bajar, no había nadie en la puerta y la calle seguía oscura y tranquila. Mi amigo y yo, por curiosidad, subimos de inmediato al cuarto para intentar ver de más arriba y nos asomamos por su ventana. De inmediato nos percatamos que una persona afuera estaba viendo hacia nosotros. Mientras lo hacía, bailaba de una manera muy tétrica. Al ver esto, simplemente nos dio mucho miedo y corrimos para decirle a su familia, pero cuando subimos ya no había nadie. Cabe recalcar que esa persona parecía una abuela. Quizás era una bruja o no sabemos, pero desde ese día mi amigo me cuenta que le han sucedido muchas desgracias a su familia. Este fenómeno me ocurrió ayer sobre las 12:30 de la noche. Tengo una propiedad en el pueblo de mis abuelos. Desde ahí, en la noche, solemos ir a ver las estrellas. Desde esa especie de casa se aprecia una bajada hasta un pueblo cercano. Ahí hablan las malas lenguas, que los animales se comportan de manera extraña. Ayer en esa bajada en la cual en 2 kilómetros de carretera tan solo hay 2 farolas, apreciamos algo que nos dejó patidifusos, a mí y a mis amigos. Debajo de la farola, a unos 300 metros, se apreciaba una especie de gato moviéndose de forma peculiar. Estaba todo tan oscuro que no se lograban apreciar todos los movimientos que realizaba. Pero desde luego, eso no era lo peor. Estaba todo a oscuras menos la escasa luz de las 2 farolas, a lo lejos, sin hacer mucho ruido.
Nos acercamos para ver qué era eso. Y efectivamente, era un gato. Y desde un poco lejos logramos apreciar cómo se ponía de pie y empezaba a caminar cuesta abajo. Obviamente esto no suena creíble, pero yo sé perfectamente lo que vi. Acto seguido, el gato de nuevo se puso a 4 patas y empezó a decir palabras entre maullidos. Salimos corriendo de inmediato a la casa, pero esa noche no logro olvidarla. Los gatos ya no me parecen tan buenos desde ese día. Mis amigos fueron testigos. Sabemos que lo que sucedió fue real. Cuando tenía unos 10 años, mi papá compró un cuadro que colgó en la sala. Mi casa era de 2 pisos y la sala estaba en el primer piso. El cuadro es de la cara de una señora de blanco y con los ojos negros. Los ojos no estaban bien definidos. Era como si dibujaras con lápiz un círculo y luego lo intentaras borrar, como 2 manchas. Siempre fui un poco sonámbulo y en varias ocasiones me encontraban en la cocina o algún cuarto hablando mientras dormía. Y en una ocasión me encontraron hablándole al cuadro. Como mi sonambulismo era algo normal, un par de veces al mes, no le prestaron mucha atención. A partir de ahí empezaron a ocurrir cosas extrañas. Alguna ocasión juré que mi mamá me hablaba de abajo, y al ver todo oscuro, ni de pedo bajé. Hasta que mi mamá aparecía por otro lado y me decía, «Te estoy hablando». En ese momento pensaba, bueno, me confundí. ¡Qué miedo! Constantemente cuando mi mamá se iba a dormir. Lo hacía siempre muy temprano porque se levantaba a las 5 a.m. Escuchaba ruidos abajo. Siempre suponía que era ella porque mi papá ya no vivía con nosotros. Pero nunca lo supe con certeza. Algunas noches me quedaba despierto para ver que mi mamá subiera, pero siempre me ganaba el sueño y dormía. Llegó un punto, después como de 3 años, que ya normalizaba un poco eso y me convencí a mí mismo que era mi mamá y que no pasaba nada, ya que nunca hubo una situación de peligro real, solo se me hacían raros los ruidos. Para ese momento lo que normalmente escuchaba eran platos y trastes siendo acomodados, o el tipo ruido que suena cuando lavas los platos. Cabe mencionar que el cuadro siempre me dio miedo. Si lo ves de noche, justo entra un rayo de luz que le da en los ojos. Cada vez que pasaba por ahí, evitaba verlo, porque sentía que la mona me veía fijamente. No estoy diciendo que el cuadro es maldito o nada sobrenatural. Sigo pensando que está muy creepy y que seguramente siendo un niño me imaginaba cosas que claramente no eran reales. Hasta que un día salí de campamento con mi hermana, que es mayor que yo por 2 años, su novio, un amigo suyo y un amigo mío. Como era de suponer, ellos estaban tomando alcohol. Ellos tenían, no voy a decir la edad, por lo que a mí no me interesó acompañarlos en su peda. Como es de esperarse, comenzaron a platicar historias de miedo con la fogata encendida. No quería decir nada porque, como lo mencioné, nunca sentí que me pasara algo sobrenatural. Pero llegó el turno de mi hermana y comenzó a platicar todo lo que yo también había vivido. Le dije, pero pues seguro era mamá, ¿no? Se me quedó viendo y respondió. Siempre que se escuchaba eso, iba al cuarto de mi mamá y la veía dormida. Y aún así, no escuchaba los ruidos abajo. Se me erizó la piel, pensando que lo que yo siempre pensé que era mi madre, no lo era. Ella también se sorprendió al saber que yo también escuchaba todos los ruidos y que también me daba miedo el cuadro porque creía que todo era parte de su imaginación. Comenzamos a agregar historias y todas ellas coincidían. Entonces nuestra imaginación no fue. Nunca supimos qué fue. No estoy seguro hasta qué punto dejé de escuchar los ruidos, pero pararon.
poco antes o después de la acampada.